Continuamos el tema de reacciones de fusión. Estábamos en esta diapositiva donde vemos la reacción de un neutrón cuando incide sobre un núcleo de uranio 235, que es un isótopo del uranio. La reacción lo que viene a dar como resultado es la división del núcleo de uranio y se forma un núcleo de cerio y un núcleo de circonio y se liberan dos neutrones, además de que se producen 6 electrones y energía. Entonces, si hacemos un balance de la masa que teníamos al inicio, lo que nos da es 236.053 unidades de masa atómica, representado por U, donde una unidad de masa atómica corresponde a este número que ustedes ven aquí en kilogramos. Esa sería la masa al inicio sumada del neutrón y el uranio 235. Si sumamos las masas de los productos, lo que tenemos al final nos da 235.832 unidades de masa atómica. Entonces, claramente tenemos una diferencia de masa. La masa al inicio es mayor a la masa al final. La masa al inicio es mayor que la suma de las masas de los productos. Entonces, esa pérdida de masa, esa diferencia de masa entre el inicio y el final, es lo que tiene una equivalencia en energía. En el caso particular de esta reacción, esa diferencia de masa corresponde a 206 megaelectronvolts. Eso por reacción, es decir, toda esta reacción tendría una energía o liberaría una energía de 206 megaelectronvolts, es decir, 206 millones de electronvolts. Si dividimos esa energía entre la cantidad de nucleones que tenemos, si observan con cuidado, tenemos 235 en el caso del uranio y luego tenemos un neutrón más. Entonces, la cantidad de nucleones son 236. Si dividimos la energía, que es 206 megaelectronvolts, entre 236 nucleones, nos da la energía por nucleón. Y el valor que corresponde es 0.88 megaelectronvolts. Es decir, por la presencia de un nucleón, entiéndase un protón o un neutrón, la energía que se libera es casi 1.000.000 de electronvolts. Por cada partícula, un protón o un neutrón presente en esta reacción representaría en energía liberada casi 1.000.000 de electronvolts. Eso es lo que hace las reacciones de fusión muy atractivas desde el punto de vista de producción de energía, porque por cada nucleón se produce mucha energía. Una cosa que tal vez omití mencionar y que es importante tener presente, y presten mucha atención a esto, cuando vimos el tema de las reacciones químicas, uno tiene que tener claro que en una reacción química, la cantidad de átomos, por ejemplo, de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, presentes en la reacción, es la misma antes y después. O sea, si al inicio habían 20 átomos de carbono, después de la reacción química siguen habiendo 20 átomos de carbono. Entonces, la cantidad de átomos de un elemento en particular en una reacción química no cambia. Desde luego lo que cambia son los enlaces que ese átomo tiene. Porque después de la reacción química ese átomo puede estar formando otras moléculas, etc. En una reacción nuclear, lo que permanece constante es la cantidad de partículas. Si en esta reacción
teníamos 236 partículas, 236. En los productos, si hacemos el conteo de partículas de nucleones, nos va a dar también 236. Y una cosa interesante que tengan presente es que no es que nos vaya a dar la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones que teníamos al inicio. Las reacciones nucleares puede suceder en una reacción nuclear que un neutrón se desintegre o se transforme en un protón. Lo que sí permanece constante es la cantidad de partículas de nucleones. Si usted al inicio tenía 236 nucleones, al final también va a tener 236 nucleones. No necesariamente la misma cantidad de protones y neutrones, pero sí la misma cantidad de nucleones. Entonces, es importante tener presente que en una reacción química lo que se conserva es la cantidad de átomos por cada elemento, mientras que en una reacción nuclear lo que se conserva es la cantidad de nucleones. Eso es lo que se conserva. Muy importante tener presente eso. Muy bien. Hablemos de algunas cosas buenas de la fisión, porque el neutrón cuando choca con el núcleo de uranio 235, lo que está dando origen es un proceso de división, de fisión. Bueno, una cosa buena es que esta reacción requiere un neutrón para iniciar, y tras de eso es un neutrón poco energético. Y les mostraba en unas diapositivas anterior que la energía que tiene ese neutrón es prácticamente equivalente a la energía de la temperatura ambiente. Entonces, las reacciones en un reactor nuclear alcanzan temperaturas que pueden rondar los 1000 grados. No son temperaturas extremas, porque no es un proceso donde las partículas ameriten alta temperatura. Otra cosa importante es que en una reacción nuclear como esta que estamos viendo, observen que yo utilizo para iniciar un neutrón y produzco 2 neutrones. Entonces estoy multiplicando la cantidad de neutrones. Las reacciones de fisión me permiten multiplicar, incrementar la cantidad de neutrones. En el caso de esta reacción, prácticamente de cada reacción se puede generar más de 2 neutrones en promedio, ¿verdad? En promedio. Es importante tener presente que de esos neutrones que se forman, puede ser que algunos se pierdan y otros se aprovechan en el mismo proceso de fusión. Entonces es importante tener una masa suficiente de uranio 235 para que esos neutrones permanezcan fisionando el uranio, ¿verdad? Y no terminemos perdiendo. Entonces aquí ustedes pueden ver la reacción de fisión del uranio 235, como un neutrón lento de baja energía logra dividir el núcleo de uranio, generando kriptón y bario, y luego de nuevo los neutrones producidos fisionan más uranio 235 y el proceso se repite y se repite y se repite. Entonces, si uno tiene suficiente material de uranio 235, podría el proceso de fisión continuar y continuar. Y ahí es donde se vuelve necesario también controlar que esto no se vuelva insostenible, porque de lo contrario podría explotar. Y es esta reacción que vemos aquí representada, lo que llamamos reacción en cadena. Generalmente, para evitar que esto se vuelva incontrolable, lo que se hace es que se incrustan barras de algún material, de algún metal o elemento que absorba esos neutrones para que el proceso no siga y siga incrementándose como tal. Entonces,
una cosa interesante de la reacción de fisión es que inicia con una partícula neutra, el neutrón. Sabemos que el neutrón no tiene carga eléctrica. Entonces, el hecho de que estemos iniciando la reacción con una partícula neutra nos lleva a que para esa partícula neutra va a ser fácil pasar por la nube electrónica y poder aproximarse al núcleo como tal. Justamente al no ser cargada, no tiene ningún inconveniente en atravesar la nube de electrones y acercarse al núcleo y generar una colisión como tal. Desde luego, el neutrón no tiene ningún problema con la fuerza de Coulomb electromagnética. Entonces, él no se va a sentir repelido por un protón o un electrón presente por ahí. Y eso se vuelve una ventaja desde el punto de vista de que permite incrementar la probabilidad de que el neutrón llegue a interaccionar con el núcleo. Recordemos que el núcleo en un átomo es lo más másico, entonces la probabilidad de colisión se incrementa. Interesante lo que mencionaba, ¿verdad? De que para iniciar esta reacción del uranio 235 estamos utilizando neutrones de baja energía. Entonces, se vuelve desde el punto de vista de balance energético una reacción ventajosa porque es poca la energía que tenemos que dar para iniciar la reacción en cadena como tal. Y eso lleva a que se manejen temperaturas muy bajas, como les decía, en un reactor puede andar en torno a los 1000 grados. Entonces, no son temperaturas extremas como si es en el caso de fusión. Vamos ahora a hablar de la energía nuclear por fusión. Lo que veníamos hablando era la energía nuclear por fisión, pero ahora vamos a hablar de fusión. Entonces, aquí es muy importante hacer énfasis en lo siguiente. En la fisión, nosotros tomamos un neutrón, que tras de eso es un neutrón de baja energía, y lo chocábamos contra un núcleo muy pesado. Y se generaba la reacción y se liberaba energía. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer y que nos debemos hacer es si podríamos generar fusión utilizando un neutrón de baja energía. Es decir, tratando de reproducir la misma condición que en el caso de fisión y pensar en que voy a usar un neutrón. Pero con ese neutrón quiero generar no fisión, como es el caso del uranio 235, sino quiero generar fusión. O inclusive también podría yo no solo fusionar átomos ligeros, sino también podría fisionar átomos ligeros. Y voy a mostrarles eso para que se entienda, porque tal vez confunden. Antes de eso, mostrarles lo siguiente para que lo tengamos en mente. Tenemos como partículas el electrón, el neutrón, el hidrógeno como núcleo, el deuterio, el tritio, el helio 3, el helio 4, que es lo que llamamos la partícula alfa, el litio 6, el litio 7. Estos son partículas y núcleos que vamos a estar usando el día de hoy, y esta es la simbología con la cual se representa. Por ejemplo, este es el helio 3, el 2He3 es el helio 3, y aquí vemos las masas en unidades de masa atómica. Recordemos que una unidad de masa atómica es este número que está arriba en la etiqueta. Y aquí vemos la carga eléctrica, donde el electrón tiene carga negativa, el neutrón tiene carga nula y el protón tiene carga positiva, al igual que los demás núcleos. Importante tener presente esas partículas. Entonces, el análisis que queremos hacer es, supongan por un momento que yo quiero fisionar
observen, y aquí voy a rayar esto, yo quiero fisionar un elemento ligero. Entonces, quiero utilizar un neutrón, lo hago impactar con deuterio. Deuterio, recordemos que el deuterio tiene un protón y un neutrón. Y lo que quiero es separar esas dos partículas. Es lo que yo llamo fisionar, ¿verdad? Dividir. Entonces, ese protón y ese neutrón quiero separarlos. Quiero fisionar. Si yo logro fisionar el deuterio, lo que voy a lograr es un núcleo que tiene solo un protón, que sería el hidrógeno común, el núcleo del hidrógeno común, y luego tendría dos neutrones, uno que salió del deuterio y el otro que fue el que impactó al deuterio. Entonces, del deuterio sale un neutrón y luego el que inició la reacción es otro neutrón y por eso es que tengo dos. Y desde luego estaría el tema de la energía. El detalle es si esa energía es positiva o es negativa. Recordemos que si esa energía es positiva, la reacción libera energía. Si esa energía es negativa, la reacción consume energía. Nosotros andamos buscando reacciones donde la energía de los productos sea positiva. Es decir, se libera energía, sea un proceso exotérmico. Bueno, resulta que si hacemos el balance de masas, entiéndase que es sumar la masa al inicio y luego la masa al final, la diferencia de masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado da un valor negativo para esta reacción. Entonces, observen que la energía es negativa. ¿Eso qué me dice? Que esa reacción de fisionar, de dividir el deuterio en un protón, que es el hidrógeno común, y dos neutrones, más que liberarme energía, me va a consumir energía. Entonces, fisionar un elemento ligero me consume energía. Por tanto, entonces diría que no es viable para nuestros intereses, donde queremos reacciones que liberen energía, no es viable pensar en fisionar elementos ligeros. Uno podría fisionar elementos pesados y fisionar elementos ligeros, pero vean qué interesante, generar fisión de elementos ligeros consume energía. Entonces, tenemos que olvidar por completo la idea de reproducir lo mismo que veíamos en la fisión, que era simplemente mandar un neutrón, hacerlo chocar con un núcleo de deuterio y eso nos separa el protón y el neutrón y ya fisionamos. El problema es que para hacer eso tenemos que dar energía. No vamos a obtener energía, tenemos que dar energía. Y eso se reproduce para todas las reacciones de fusión de elementos ligeros. Si usted se pusiera a fisionar helio 4 o fisionar algún otro elemento ligero, se va a dar cuenta que la reacción le consume energía. Entonces, eso nos lleva a olvidar la idea de fisionar elementos ligeros. No podemos hacer eso. No es viable desde el punto de vista de que nos va a consumir energía más que liberar. Ahora, entonces uno diría, bueno, si la fisión de elementos ligeros no es viable, entonces pienso en fusión de elementos ligeros, pero manteniendo la idea de lo que viene de el neutrón ligero, ¿verdad? El neutrón lento, más bien. Entonces, de nuevo, utilizo un neutrón, hago que interaccione de nuevo con el deuterio, pero ahora ya no va a ser que se divida, sino más bien va a ser que se junten, que se combinen. Entonces, este neutrón es capturado por el deuterio, forma helio 3,
y se libera un electrón y la energía correspondiente. Entonces vean cómo esto es fusión. ¿Por qué esto es fusión? Porque estamos pasando de un elemento ligero a un elemento más pesado. Esto es fusión. Cuando el producto, al menos uno de los productos de la reacción, es mayor en masa que los del inicio, lo que tenemos es fusión. Entonces, aquí lo que estoy logrando es fusión del deuterio con un neutrón. En el caso anterior vimos que si fuera fisión me consume energía, pero ahora quiero hacer fusión. Si hago el balance de energía, a ver, perdón, que me quedé afónico. Si hago el balance de energía, entonces sumo las masas al inicio y luego las masas al final, me voy a dar cuenta que esa diferencia de masa resulta positiva. Por lo tanto, la energía de esta reacción es positiva. Entonces, fabuloso. Fabuloso porque tenemos una reacción que nos libera energía. Entonces, podríamos decir, claro, aquí está la solución. Lo que deberíamos de hacer es fusionar elementos ligeros y utilizando un neutrón, que es similar en principio a la fisión, que también utiliza un neutrón. Pero el detalle es que visualice usted qué es lo que necesita para estar constantemente generando esta reacción. Lo que yo necesitaría es deuterio. Bueno, eso no es problema. El deuterio está en el océano, en el agua que tomamos. Ahí está el deuterio, no hay ningún problema. Pero vean que necesitamos un neutrón, necesitamos neutrones. Y la reacción como tal no nos produce neutrones. Entonces necesitaríamos una fuente constante de neutrones. Una fuente constante de neutrones. Claro, el detalle es, si no la tenemos, ¿qué hacemos? Nada, no podemos generar la reacción. Piensen ustedes en un reactor de fusión, bajo esta reacción, ¿cómo le damos esa fuente de neutrones? Bueno, alguien podría decir, combinemos reacciones. Tal vez Sebastián, que levantó la mano. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ese neutrón tiene Sí. que ir a mucha velocidad o a poca velocidad? Bueno, aquí no lo estoy indicando, pero podría ser lento, podría ser rápido. Indistintamente de que sea uno u otro, la pregunta a responder aquí es ¿de dónde lo conseguimos, verdad? Porque necesitaríamos una fuente constante. No sé si a alguno se le ocurre algo. ¿De dónde podríamos sacar neutrones? De la fisión. De la fisión. Exactamente. Entonces, de ahí es donde viene la idea de los reactores mixtos, de los reactores fisión-fusión. Y
me atrevo a decir, ahora no estoy del todo seguro, pero la bomba atómica, como bien saben, es una combinación de una reacción de fisión originalmente que alimenta de energía y condiciones para luego lograr la fusión. Entonces, claro, en una bomba atómica, la fusión genera neutrones que podrían generar fusión de deuterio. Si usted a la bomba le pone deuterio y lo recubre con uranio 235 y activa el uranio 235, le van a generar neutrones y como ahí hay deuterio, se va a fusionar el deuterio y se va a liberar más energía. De ahí vienen las bombas de hidrógeno. Pero entonces ahí podríamos pensar en algo mixto. Eso podría ser una posibilidad, no es descartable, es una idea. Pero el detalle es que esto consume neutrones, permanentemente consume neutrones. Entonces ahí tenemos un detalle importante. Muy bien, entonces como les decía, es necesario un neutrón para iniciar esta reacción, para que se lleve a cabo. ¿De dónde tomamos fuentes de neutrones? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que tenemos que responder. Sabemos que es una reacción que libera energía, sí, pero tenemos ese pequeño gran inconveniente. Ahora, entonces uno diría, bueno, si no tengo una fuente de neutrones, ¿qué tal si me aprovecho de los neutrones que están presentes en los núcleos ligeros? Por ejemplo, el deuterio tiene neutrones ahí. El tritio tiene neutrones. Entonces, si no tengo una fuente que me esté lanzando neutrones, podría usar los mismos neutrones que están en los núcleos de los elementos ligeros, deuterio, tritio o helio, como tal. Esa podría ser una solución. Entonces, usar elementos ligeros, núcleos de elementos ligeros, me resolvería esa ausencia de neutrones que tengo. Y es fabuloso porque el deuterio yo lo voy a sacar del agua de mar. Y ya el deuterio, por defecto, una vez que lo saqué del agua de mar, en el núcleo hay neutrones. Entonces utilizo esos neutrones y esa va a ser mi fuente de neutrones. Los mismos neutrones que vienen en el deuterio. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo podemos generar reacciones de fusión de elementos ligeros. ¿Cómo podemos iniciar? Lo que hablaba ahora, la idea es aprovechar los neutrones presentes en los núcleos ligeros. Y aquí abajo ustedes pueden ver, tenemos el deuterio, que tiene un neutrón y que tiene un protón. Por aquí tenemos el tritio, que tiene 2 neutrones y que tiene un protón. Y por aquí tenemos el helio 3, que tiene 2 protones y un neutrón. Entonces, si nosotros logramos fusionar deuterio con deuterio, lo fabuloso es que aquí tenemos neutrones. En el deuterio tengo aquí este neutrón y en este otro tengo este neutrón. Entonces, fusionarlos, voy a tener ahí los neutrones que necesito. Y esta reacción de fusión del deuterio con el deuterio tiene 2 ramas, tiene 2 posibilidades. Podría originarse helio 3, liberarse un neutrón y una energía de 3.27 megaelectronvolts. O otra posibilidad es que al fusionar deuterio con deuterio se forme tritio, tenga un protón libre y se libere 4.03 megaelectronvolts. Adelantarles desde ya que si usted fusiona deuterio con deuterio, la probabilidad de que suceda una de estas reacciones o otra es casi un 50, un 50. O sea,
hay un 50% de posibilidad de que se dé la reacción de arriba y otro 50% de que se dé la reacción de abajo. Entonces, hay que tener presente que la fusión de deuterio con deuterio me puede generar helio 3, me puede generar neutrones, me puede generar tritio, me puede generar protones. Claramente pueden ver que la reacción deuterio-deuterio que libera más energía es la de que forma tritio y el protón, ¿no? Al final las dos son parecidas. Lo bueno, una ventaja que podríamos decir de esta reacción es que no hay posibilidad de una reacción en cadena. Para mantener la reacción, usted tiene que estar alimentando su máquina con deuterio. Pero bueno, eso entre comillas no es problema porque el deuterio lo saco del agua de mar o del agua común. Entonces, yo nada más garantizo que está entrando deuterio a la máquina, le genero las condiciones y sé que voy a tener las reacciones ahí. Entonces, una ventaja es que no hay posibilidad de reacción en cadena. En tanto yo esté suministrando deuterio, fabuloso. Una vez alguien me preguntaba cómo detiene usted una reacción de fusión en un reactor de fusión. Bueno, deje de suministrarle la materia prima y eso es todo. Deje, si es de deuterio, deje de inyectar deuterio. La cantidad de reacciones de fusión va a empezar a decrecer y a decrecer y a decrecer. O sea, una máquina de fusión, usted la detiene simplemente dejando de inyectar la materia prima. En el caso que sea de deuterio, deje inyectar deuterio. Y listo, eso es todo. O inclusive, bueno, no, ahí no voy a entrar en temas que podría irse a una discusión larga. La desventaja de esta reacción es cómo fusionamos el deuterio que es positivo con otro deuterio que es positivo. Y para fusionarlos necesitamos que se acerquen a distancias de 10 a la menos 15 metros. Entonces, por un lado tiene una ventaja, es una materia prima que podemos conseguir en el océano, no me genera reacción en cadena, pero por otro lado tiene una desventaja, que es que necesito acercar mucho los núcleos de deuterio y ambos son positivos. Entonces, lo que tenemos que hacer para lograr eso es darle mucha energía cinética a esos dos núcleos de deuterio para que al tener tanta energía cinética, ellos puedan acercarse lo suficiente y lograr vencer la fuerza coulombiana. Eso es lo que queremos, esa es la estrategia, ¿verdad? Y se sabe que definitivamente es así. Al tener tanta energía cinética, ellos pueden acercarse mucho a pesar de que ambos son positivos y dar origen a la reacción. Por eso es que los reactores de fusión alcanzan temperaturas de 150 millones de Kelvin o más, porque se requiere mucha energía cinética en las partículas para que se acerquen. Recordar esta nomenclatura que vamos a seguir usando ahora, el neutrón, que se suele representar como 0N1, así. Vamos a usarlo ahora como nomenclatura, solo N. Luego tenemos el hidrógeno, que se representa de esta manera. Vamos a representarlo con una P. Recuerden entonces que hidrógeno, el hidrógeno común tiene solo un protón, entonces lo vamos a representar con P. Luego el deuterio, que lo vamos a representar con una D, el tritio con una T, el helio, el núcleo de helio lo vamos a representar con una letra alfa, porque a ese núcleo se le llama partícula alfa, y el helio 3 lo vamos a poner como He3.
Este numerito de aquí es cuántos nucleones tiene. Recuerden ustedes, ¿verdad? El deuterio tiene 2, tiene un protón y un neutrón. El tritio tiene 3, tiene 2 neutrones y un protón. El helio 4 tiene 2 protones y 2 neutrones. Y así. Entonces, tener presente esa nomenclatura para las reacciones que vamos a ver. Volvemos a la reacción de referencia, que es la reacción deuterio-deuterio. Esta sería la más deseable, definitivamente. Es la más deseable por lo que he venido diciendo. Conseguir el deuterio lo conseguimos en el agua. Tendríamos una materia prima prácticamente inagotable. El detalle es que esta reacción es de las 3 primeras reacciones, es la más difícil de iniciar. Es la más difícil. Ya más adelante vamos a ver algunas gráficas donde podemos entender el por qué. Como les mencionaba, tiene 2 ramas con un 50% de probabilidad ambas. Podría darse la reacción de formación de helio 3 o podría darse la formación de la reacción de tritio y protón, ambas con igual probabilidad. Esta reacción produce 0.8 y 1.01 megaelectronvolt por cada nucleón, por cada protón o neutrón presente ahí. Estamos hablando de 1.000.000 de electronvolts. Produce la reacción por cada nucleón presente. Y si lo vemos macroscópicamente, sería 78 millones de megajulios por kilogramo en la primera reacción, y en la segunda reacción 96 millones de megajulios por kilogramo. O sea, es un montón de energía lo que podríamos lograr con la fusión del deuterio con el deuterio. Debido a lo difícil que es iniciar esta reacción, hoy en día no se considera esta reacción como la principal para investigación en fusión. Se espera que a futuro, cuando los reactores de fusión ya se hayan optimizado más y se pueda ya pensar en un reactor de fusión de deuterio-deuterio, por las razones que he expuesto, ¿verdad? De que permite obtener la materia prima del agua de mar.